Amigos televidentes de Esferas de Poder, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo, al doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, presidente de la Comisión Nacional de Ética y líder de la Fuerza Nacional Progresista. Doctor Castillo, para nosotros es un honor tenerlo aquí en Esferas de Poder para hablarle al país como usted siempre lo hace. Muy amable, Federico, muy alegre de estar en tu programa y en la disposición de responder a aquellas inquietudes que tú puedas plantearme. Doctor, usted siempre ha sido combativo del narcotráfico y la corrupción. Ha denunciado hasta la saciedad el narcotráfico cuando no se pensaba que tuviera la dimensión que hoy se refleja. Y algunos sectores de la ciudadanía aguardan el temor por los casos que se originan en Colombia y México. Un ingrediente importante en el país lo refleja el caso Figueroa Agosto. Actualmente Mary Peláez, vinculada con el caso, prácticamente hace una especie de desafío diciendo que tiene una carta bajo la manga. Y algunos supuestos enclaves de Figueroa Agosto han caído abatidos en acciones que se atribuye a una especie de silencio, tal y como usted lo ha expresado. ¿Cuál es la posición del doctor Marino Vinicio Castillo frente a esta situación? ¿Hasta dónde llegaría ese caso para el doctor Castillo? Mis posiciones han sido claras, a veces desafiantes, y yo he tenido que invertir mucho tiempo alertando a la sociedad nuestra sobre las dificultades inmensas que le suele crear el crimen organizado a las sociedades. Y he insistido mucho en que tomemos los espejos fundamentales de Colombia y México para entender de qué se trata. El que ha leído libros, el que ha leído informes, el que se ha mantenido atento a las problemáticas de esas dos naciones hermanas, que una y otra han tenido que librar y están librando batallas tremendas contra el crimen organizado, tiene motivo suficiente para preocuparse con la sociedad nuestra, mucho más vulnerable, menos sólida, con instituciones menos estables y dificultades especiales para poder resistir un embate como el de ese fenómeno criminal. Y ya están apareciendo signos desde hace mucho tiempo, signos claros de que las estructuras de la droga que están comercializando la misma desde el Suramérica, la isla de Santo Domingo, primero Haití en forma masiva para convertirlo en una especie de narcoestado, y luego nosotros, en la medida en que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han apretado el centro de la circulación de la droga, nosotros hemos quedado expuestos a una acentuación del crimen que logró adentrarse, logró infiltrarse a partir del año 2000 en una forma asombrosa en instituciones armadas, policiales, partidos políticos, empresas, etc. Al llegar en 2004 el presidente Fernández al poder, evidentemente no encontró ni sombra de lo que había dejado en el 2000. Yo llegué en el 5 y él me incorporó en la asesoría antidroga en el 5, en el 2005, y lo que miré para atrás ya yo sabía lo que había, era una escombrera. Ese periodo 2000-2004 fue para el país quizás el más nefasto de toda su historia, por la permisividad y la caída estruendosa del interés de la voluntad política superior de combatirlo. Figueroa Agosto, yo digo, es un síntoma, no es el mal, es un síntoma. El mal es mayor. Desde luego, a él yo lo he estado examinando con una especie de prisma especial. Yo digo que tiene 4 fugas. La fuga física de Puerto Rico, condenado a 209 años, salir de que con una orden de libertad falsificada, es cuesta arriba admitirlo,
porque un preso de esa categoría, de esa entidad, no es fácil que pueda salir ni aún con una orden correcta. Después, en el 2001, tuvo una fuga jurídica en el expediente de Andújar Guzmán, el amarillo. Lo excluyeron en una forma tan radical que no dejaron rastro propiamente de todo lo que pasó en los 15 días que estuvo detenido, junto con su esposa, la señora Nin Batista. Incluso el fiscal, el adjunto que participó en eso, el argumento que tuvo para liberarlo fue que se había pasado el plazo de 48 horas en un expediente inmenso donde había 4 o 5 peticiones de extradición. Después tuvo otra fuga jurídica que fue la del 2007, cuando ya en 7 días se le había dado la autorización presidencial para expulsarlo como extranjero indeseable. Desaparece también del expediente. Y la cuarta fuga, que es la que está en curso. Ahora bien, la gente se impacienta y la comunicación social ha estado al frente de la localización y se declaran vencidos, no va a aparecer, la autoridad lo está buscando y lo va a encontrar. El trabajo es mancomunado, están participando Marshall norteamericanos, personal de DEA, personal de aduana, es decir, es una persecución seria. Claro, en la República Dominicana no es tan fácil encontrar a la gente. La República Dominicana ha crecido en demasía. Hay resort, hay residencias en montañas, hay torres, se presta mucho para enfriarse. Y que es un fugitivo, que cuando se fugó de Puerto Rico se vio claramente que era de nervios de acero, porque vino aquí, cayó preso aquí, le bastó cambiar de cédula, se quedó aquí, bailaba en los centros sociales, en los restaurantes de lujo, junto con todo el mundo, y no le pasó nada. Evidentemente las relaciones políticas de gran poder, políticas, militares, policiales, que estableció, en mi opinión, son las que le están dando el apoyo de hoy. Yo creo que está aquí y está decididamente protegido, es decir, encontrarlo, pero se le encontrará. Ahora, yo le digo a mis amigos de la comunicación social, atiendan a México el tiempo que tiene el Chapo Guzmán, buscándolo como agujas en un pájaro. Y él se fugó de una cárcel, de la cárcel Las Palmas. Es uno de los jefes más tenebrosos. Y lo andan buscando por años. Y creo que hay una recompensa de 5 o 10 millones de dólares. Es decir, que la persecución de esos capos y de esa gente que participa en esas cosas es escabrosa, no es tan sencilla, pero se logra. Ahora bien, ¿es esa el mal? No, de ningún modo. Con razón dice la señora Peláez, si van a resolver el caso conmigo, estamos perdidos. No, por Dios. Ni con agosto vamos a resolver el caso, porque hay estructuras colombianas aquí y de toda índole. Es decir, aquí tienen representación en una forma u otra todas las mafias del mundo, incluyendo los grupos mafiosos rusos. Vemos a cada momento que viene la policía italiana y se lleva a un jefe de Camorra, Nangreta. Es decir, ahora mismo hay una droga líquida y unos búlgaros de carteles de los Balcanes, que son de los más duros. El albano-kosovar, la mafia albana-kosovar se considera la más dura. Es decir, que el país tiene que irse dando cuenta de que el asunto es muy grave, muy grave. ¿Qué hay de positivo? Que se ha ido incorporando la preocupación de mucha gente en la propia comunicación social, y que todas aquellas advertencias que yo le hacía, que en principio se vieron como fabulaciones, como maneras de necear, ya no, ya se comienzan a ver como realidades dolorosas. Y yo pienso que ha contribuido mucho para esa concientización del medio social, el drama del consumo. Nosotros ya somos un territorio de consumo. En mi opinión, andamos sobre 350,000 nuevos jóvenes de ambos sexos comprometidos en la adicción. Y eso está destruyendo aspectos esenciales de la familia nuestra.
Es decir, que eso ya, la preocupación va pasando a la sociedad en una forma más vigorosa. Y eso es muy útil, eso es muy positivo, porque no es luchar contra las drogas, Federico, no es una tarea esencialmente del gobierno, es de la sociedad. Incluso hay ingredientes de tipo cultural que la sociedad tiene que prepararse para enfrentarlo y contrarrestarlo con una especie de expresión cultural nueva, diferente. Está la escuela, el maestro, están los padres, la familia, están los vecinos, los grupos comunitarios, los clubes y los sectores y los colectivos organizados de la sociedad, que han ido haciendo conciencia, y yo pienso que va a aumentar la intensidad de esa conciencia, y solo entonces se podrá ver algún tipo de mejoramiento real. Claro, la voluntad política superior es muy importante. Nosotros tenemos al presidente Fernández, yo trabajé en el Consejo Nacional de Drogas 96-2000 y conozco de su determinación, sé de su conciencia sobre el trastorno y cuáles son sus convicciones sobre el trastorno. Ahora, estando en Cancún, dio una entrevista y habló ratificando muchas posiciones de él sobre el gravísimo trastorno de la droga para la sociedad mundial, que no es solo la nuestra, ¿no? Hay medio mundo, más de medio mundo comprometido en el trastorno. Es decir, que estamos luchando y ojalá se vaya incorporando cada vez más gente, periodistas, maestros, hacer la resistencia, porque la resistencia tiene que ser de la sociedad. El ingrediente gobierno, la interdicción militar, policial, ministerio público, etcétera, es muy importante, muy, muy importante, pero no puede ser única. Si no hay una respuesta en la sociedad. Por ejemplo, yo oí a la magistrada fiscal, procuradora fiscal de Santiago, que es una muchacha brillante y una estrella del Ministerio Público. Ella decía, no sin pesar, que le apenaba que en ocasiones le llevaban gente con droga y pruebas claras. Entonces, en la hora del juicio preliminar y esas cosas, se presentaban certificaciones de vecinos. De clubes culturales, sí, juntas de vecinos. Avalando, iglesias incluso, Iglesias. Avalando la buena conducta del sujeto. Entonces, eso me produjo pesar porque ella hacía una denuncia muy válida. Y le decía que ella le advierte miren, ese jovencito que ustedes están recomendando, miren en lo que estaba. Y tengan cuidado que eso concierne a sus hijos también. ¿Qué significado tiene esto para la sociedad, doctor, esta expresión? Porque es parte primero parte de la desorientación de que venimos. Porque el crimen organizado, la de la droga especialmente, la versión droga, tiene una característica muy similar a la del cáncer. Es muy insidioso. Él se implanta en un medio social y el medio social no lo advierte. Así ocurre con el organismo y el cáncer. El cáncer en sí no es incurable. El problema es que cuando se le descubre, termina a ser ya tarde. En los medios sociales donde el crimen se ha ido adentrando, Colombia fue incluso la mejor experiencia, y México, llega un momento en que la sociedad como que va cayendo en cuenta de que esa riqueza y todo ese oropel y todas esas extravagancias en el fondo están cimentadas sobre sangre y sobre lágrimas y sobre violencias, y que es un crimen de organización multinacional, pero que viene a reclamarle espacio al Estado. Él le va quitando espacio al Estado. Por eso tú notas las rondas de vecinos que se organizan para defenderse los vecinos mutuamente, porque la violencia del crimen está ramificada de tal modo que ellos establecen una especie de Estado virtual. Ellos sustituyen la presencia del Estado en esos espacios, y eso es disolvente, eso es anarquía. Es decir que en el fondo ahora viene una fase de aprendizaje, de adiestramiento, y el adiestramiento en este caso es doloroso porque es sobre hechos y casos espectaculares. Tú me decías de la carta en la manga de la señora Peláez. Eso que ella dijo ahora no es nuevo. Hace 5 semanas, en mi programa La Respuesta, yo dije que al fiscal
que es un fiscal excelente, el doctor Moscoso Segarra, ella le planteó, le dijo en un momento, bueno, pero yo tengo como la carta en una manga, habló de una fotografía. Y entonces el fiscal le dijo, pues tráemela, vamos a trabajar con ella. Entonces le digo, no, no es el momento. Ahora vuelve y la anuncia. Yo digo, qué bueno sería que la señora Peláez convocara una rueda de prensa o llamara al Ministerio Público y le dijera, mire, esta es mi carta en la manga. Bueno, magnífico, eso es una contribución. Incluso quizás hasta pueda favorecerla en la hora de responder las acusaciones de vínculos de tipo económico, que hasta ahora es lo que ha aparecido. Vínculos de patrimonio, que tenía que ver con el manejo patrimonial de Agosto. Eso es lo que he visto en las presentaciones públicas. Pero ojalá lo hiciera. Es un servicio eminentísimo que entregue la carta de la manga, que la entregue, que se haga útil con ese servicio a su país. Con el permiso del doctor Marino Vinicio Castillo, aquí en Esferas de Poder, vamos a una pausa y regresamos en breve. Proseguimos aquí en Esferas de Poder con nuestro invitado especial, el doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho. Doctor Castillo, ciertamente con sus exposiciones que siempre despiertan la atención de la ciudadanía, porque usted se ha convertido en una autoridad cuando habla en esta materia, no menos cierto es que me gustaría saber, y por supuesto a los amigos televidentes, ¿cuál es el principal desafío que entiende el doctor Castillo tiene el gobierno actualmente en materia de narcotráfico y de crimen organizado? Evidentemente, lo que encontró Leonel Fernández en el 4 fue un desastre. ¿Cuál ha sido, yo diría, el déficit de la administración de Leonel Fernández, a la cual yo pertenezco? Y él me incorporó en el 5, pero yo venía solidarizado con él desde siempre. Que la rectificación, la reversión de ese estado de cosas no se ha hecho. No es fácil de hacerla, pero no se ha hecho en la profundidad de vida. Una de las cosas más delicadas es la cuestión del saneamiento, de la depuración de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Cuando el narco se adentró tanto, cuando el narco vio esferas de poder, cuando el narco veía, cuando oficiales militares y policiales veían a gente de Estado sacándole de la libertad en las fugas jurídicas, bailando con ellos, incluso con una representación diplomática norteamericana muy opaca, muy gris, muy turbia en cuanto al interés que podía tener en su captura. Eso era un acelerador de la infiltración. Es decir, si ese tipo va a la Marina de Romana y está comiendo y en otro rincón está la máxima autoridad diplomática norteamericana, que anda regularmente con gente de su inteligencia, ese es un campeón. Yo no tengo por qué no rehusarlo. Si se roza con los ministros, bueno, entonces eso aceleró mucho y se hizo muy penetrante. No se ha hecho en la medida en que se ha debido hacer. El intento que se hizo fue frustratorio. No ha habido sistematicidad, no ha habido penetración real. Incluso yo a los amigos norteamericanos les he reprochado que ellos contribuyeron también a la aceleración de la infiltración del narcotráfico en nuestras instituciones por la especie de vacío que se produjo, que tiene hasta una relativa explicación. Después del 11 de septiembre, ellos se concentraron en sus dos guerras, Irak y Afganistán, y descuidaron la situación, particularmente la nuestra. El apoyo logístico de ellos, que siempre ha sido muy útil y que sigue siendo útil, que ahora se está viendo regresar con la administración del presidente Obama. Ya yo he visto incluso interés norteamericano recrecido. Por ejemplo, en la discusión, en los trabajos preparatorios en la Cancillería que llevamos a cabo con los países del Caribe
para la cumbre de la seguridad del Caribe que está por celebrarse en Washington, creo que el mes que viene. La delegación norteamericana estaba constituida por 27 miembros. Y yo en el discurso que pronuncié, se lo hice saber. Entonces lo saludaba y le digo, ustedes están de regreso. Qué bueno, más vale tarde que nunca. Porque en verdad hubo una maca, que era parte del drama. Es decir, sobre lo que Lionel se deja en el 2000, era en un nivel de prestigio, se puede decir, en la comunidad internacional. Teníamos una relación muy fluida con la oficina del general McCaffrey, con la oficina de la doctora Janet Reno. El presidente Clinton hablaba con el presidente Fernández, a veces por teléfono, sobre situaciones que tenían que compartir en una lucha conjunta. Eso se perdió, eso se fue. Entonces viene un abogado de Puerto Rico que contribuyó a la campaña, y yo cuando lo hacen embajador norteamericano aquí. Ay, Dios mío. Eso permite una aberración como la de agosto. Permite que se produjera y se desarrollara el fenómeno Quirino. Un teniente que incluso lo juramenta el PRD para ser los jefes de campaña en 2 provincias. Y lo asciende Hipólito, pero ya con una denuncia previa del ministro de las Fuerzas Armadas, de que ese teniente tenía helicóptero, finca, etcétera, que no podía explicar. Entonces la versión que Hipólito le da es, no, apártese de eso, eso le corresponde a la dirección. Yo voy a estudiar eso, estudiarlo. Eso fue en el 2003. En el 2004 lo estaba haciendo ascendiéndole y jefe de campaña política. Todo eso aceleró el proceso de infiltración, porque cuando las filas militares, policiales, el propio partido político nota que en los niveles superiores no hay escrúpulos y hay más bien maridaje y complicidad en esas cosas, entonces todo el mundo se mete en el fandango. Si un oficial menor o medio dice, pero bueno, acá los jefes andan en eso, no, pero los ministros andan en eso. Yo recuerdo una vez que iban a hacer un allanamiento en Santiago, el general Lachapelle, que es un oficial muy serio, el Lachapelle Suero, tenía todo preparado y le llegó un personaje de Palacio. Esa gente no es, ese hombre es nuestro. Me contaba después a mí un oficial, nosotros que estábamos preparando para el allanamiento con un caso grande. Al día siguiente tuvimos que ver al sujeto en el Vesubio comiendo con el ministro. ¿Y esto qué es? Entonces todo eso se pudre. Esas instituciones se van pudriendo. Y viene entonces el trabajo de revertir eso, que ordinariamente se hace en medio de grandes crispaciones de tipo revolucionario, que son muy drásticas. Cuando es hacerlo dentro de los mecanismos de la democracia, parlamento abierto, etcétera, es sumamente complejo. Y yo he estado desde el principio advirtiendo al país, sin dejar de decírselo primero al presidente de la República. Si no se hace un esfuerzo penetrante en ese sentido, no vamos a tener resultados verdaderos. La infiltración, doctor, que usted aduce actualmente, bueno, tú la has visto. Está impidiendo que se avance. Tú la has visto. En Puerto Rico tenemos 2 oficiales importantes de Marina detenidos, en proceso. Incluso en uno de los indictments que yo leí, uno decía que la estructura que él conocía dentro de la Marina de Guerra eran de alrededor de 30 oficiales importantes. El mismo caso Paya, participan oficiales importantes. Entonces, hay una muestra clara de que la infiltración por ahí fue penetrante, fue delicada. ¿Cómo se puede eso subsanar? Revocando, depurando, limpiando. Pero ahí que vuelvo a Estados Unidos. Ellos que tienen una inteligencia muy sensitiva, que no es CIA, porque la inteligencia de CIA siempre tiene una serie de complicaciones, porque ellos tienen propósitos de geopolítica y es otra cosa. Pero tienen una inteligencia, por ejemplo, en DEA, que es muy confiable, es una agencia muy confiable. Tienen la DIA, que es la inteligencia militar de ellos,
que es muy confiable. Entonces, ellos deben de ayudar a República Dominicana de la mejor manera que puedan ayudarla, es ayudarla a sanear, a depurar las instituciones que estén dañadas con una presencia mafiosa de ese tiempo. Y entonces ir ofreciendo la información debida, porque tampoco se puede desatar una cacería de brujas, porque entonces se aprovecha para fines políticos y grupales, entonces es peor. No, eso tiene que hacerse con un patrón seguro, un método razonable, serio, pero hay que hacerlo. ¿Qué ha faltado para que se haga esa Se han depuración? complicado las cosas, se ha intentado, y el trabajo, por ejemplo, de interdicción ha mejorado enormemente, eso no hay dudas. Y el trabajo de interdicción nuestro está siendo respetado y asistido ya, no solo por Estados Unidos, sino por Colombia. Colombia nos está dando un muy buen apoyo de información, es decir, es interesante, y han venido delegaciones de ellos aquí, hemos sostenido seminarios de formación interesantísimos. Pero, como te digo, es un fenómeno de pudrimiento del organismo social, porque se metieron en todos los estamentos. Lo que ocurre en los cuerpos armados no es solo de los cuerpos armados, está en la sociedad. Entonces la propia sociedad ha tenido miopía para poder identificar el linaje de las riquezas. Por ahí ha sido que ellos han logrado más. Tú te encuentras con gente que te dice, gente buena, seria, que no tiene ninguna complicidad con ellos, y te dice, bueno, finalmente, no importa de dónde venga el dinero. Porque si un individuo de eso viene y va hacia una torre, mueve trabajadores, compra material, ay no, eso no es así. Ese dinero que proviene de ahí viene amarrado con planes estratégicos de superestructura, de control del crimen. Te van a destruir la sociedad, te van a destruir las instituciones, te van a sustituir el Estado, que es la gran tragedia que estamos viendo en México. El presidente Calderón está librando una batalla crucial. Fíjate eso de Guerrero, él fue 3 veces en 10 días a restablecerle el ánimo a la población que está en estampida. Se ha estado yendo la gente al otro lado de la frontera, porque perdió el Estado la eficacia, entonces ha tenido que meter el ejército. Es con tanques que están restableciendo la confianza. Y se dan peleas como si fuera en Irak. Doctor, alguna gente se pregunta si aquí se está perdiendo o ganando la batalla a propósito de ese análisis. En ninguna parte del mundo se está ganando. Eso, el que diga que se está ganando en cualquier parte del mundo está hablando tonterías. La Europa misma, esa brillantísima y en gran auge que tú ves, está muy preocupada, porque han bajado las mafias del este de Europa, la ex Unión Soviética, han subido de los Balcanes, han subido las mafias italianas y se han ido adueñando de aspectos sensibilísimos. Y están ahora trabajando, naturalmente tienen un grado de organización y de estabilidad, de alto desarrollo, y el asunto es menos complicado con nosotros que somos muy elementales, muy primitivos en el desarrollo, ¿no? Entonces, ellos mismos que se jactaban como que ellos controlaban el asunto y que el asunto, sus programas de prevención eran excelentes, querían llevar como la diferencia del tercer mundo. Eso es un problema de ustedes. Era básicamente lo que quedaba. Yo estuve en Viena y tuve una discusión interesante con los nórdicos, porque ellos veían eso como, bueno, eso es un vicio del tercer mundo. Ahora ocurre que le está llegando allá y le está afectando la familia y le está creando dificultades de seguridad pública y de violencia y esas cosas. Y están alarmadísimos. Y están movilizando todo para tratar de ver cómo contienen. Es decir, que nadie está ganando. Estados Unidos mismo, esa es una de sus tragedias, tiene más de 22 millones de gente que en una forma u otra está en el consumo. Tiene estructuras mafiosas porque eso llega allá, pero ¿quién distribuye eso? ¿Y quién participa de la riqueza de eso? Son gente de allá
Que están los suramericanos, sí cierto, que están los italianos, sí cierto, que están los japoneses, sí cierto, que están los chinos, sí cierto, son las grandes mafias. Es decir, es un fenómeno mundial. Cuando tú ves que Naciones Unidas del 61 lo declara crimen de lesa humanidad, cuando tú ves que las convenciones, la de Viena del 88, el protocolo, etcétera, la de Palermo del 2000, es porque las sociedades están a escala mundial en una pelea, librando una batalla difícil. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy planeando y tengo ya conferencias escritas y quiero que se abra el debate sobre una nueva política criminal para esos hechos. Es decir, crímenes relacionados con el terrorismo y la droga que corresponden a bandas, a crímenes de tramas, etcétera, no pueden tener garantías de las magnitudes y de la calidad del ciudadano ordinario. ¿Cuántas bandas de narcotráfico se estima que operan en el país, doctor? En el país eso es difícil de calcular porque están los ingredientes internacionales. ¿Cuántos colombianos tenemos aquí? ¿Cuántos vinieron ahora de Haití a establecerse con mayor seguridad? ¿Cuántos europeos, italianos especialmente? ¿Viste? Búlgaros complicados. Hay rusos. Es decir, esa es una de las cosas que hay que hacer, pero es un levantamiento que para hacerlo, un censo, un inventario, se necesita un tipo de logística de inteligencia de primer orden. Ahí es que yo te hablo de la importancia que tendría la ayuda de Estados Unidos si se sentara lealmente. No imputar, no estar con la carta en la manga. No, vamos a ver. Mafias rusas, óyeme, los grupos canadienses que están en el norte. Yo he hablado con oficiales importantes de la Policía Montada de Canadá y vienen con frecuencia. Los llamados ángeles del infierno, un tipo de banda peligrosísima. Tienen propiedades en el norte, en la costa norte del país y tienen actividades. Y esos vuelos charter, ese crecimiento que nosotros hemos tenido en el turismo y cosas, no que tú que has sido inocente necesariamente. El crimen aprovecha las coyunturas como ha aprovechado la globalización. Toda la desregulación que la globalización entraña, el que está sentado en primera fila del provecho de eso es el crimen. Incluyendo, Federico, hasta los avances tecnológicos. Yo muchas veces cuando hablo, resuelvo un problema por el móvil, el celular, le digo a mis amigos que van conmigo en el auto, digo, esto es muy útil, muy bueno. La lástima es que les resulta muy útil y muy bueno a los otros, porque toda la trama y todas las conspiraciones se hacen con una velocidad fantástica. Es decir, el problema es muy serio, el problema es muy serio. Con el permiso del doctor Marino Vinicio Castillo, nuestro invitado especial aquí en Esferas de Poder, vamos a una pausa y regresamos en breve. Proseguimos aquí con el doctor Marino Vinicio Castillo en nuestro conversatorio de Esferas de Poder. Doctor Castillo, en cada campaña electoral aflora la preocupación, la incertidumbre, desde que comienzan los procesos internos de los partidos hasta que se hace una selección de los aspirantes a cargos congresionales y municipales, sobre la posibilidad de que haya una influencia del narcotráfico o que trate de colocar agentes de ellos en estos procesos para conseguir una posición electiva. Usted en varias ocasiones ha manifestado esa preocupación. ¿Cuál es su posición actual frente a este panorama, a esta campaña que ya fue proclamada por la Junta Central Electoral? El peligro es real, muy cierto. Yo le escribí a todos los presidentes de partidos políticos con un solo texto. No hice diferencia para uno y para otro, incluyendo al presidente de la República, advirtiéndole de la situación. Y les pedí que tuvieran cuidado, que ejercieran algún grado de cooptación para evitar que gente del litoral del narco se incorpore a las candidaturas, porque eventualmente van a ser poderes públicos dañados con una presencia mafiosa, directa o por testaferrato, testaferro, hombres de paja allí o mujeres de paja allí, respondiendo a los intereses de ellos. Yo, por lo que he estado recibiendo, parece que el asunto no ha ido bien.
Yo les he advertido a los partidos, señores, después no se quejen si una vez inscritas las candidaturas comienzan a aparecer los prontuarios de candidatos. Se le advirtió a tiempo. Colombia nos da una enseñanza enorme. Basta recordar que Pablo Escobar fue diputado. Pablo Escobar estuvo en la toma de posesión de Felipe González como delegado oficial de la misión colombiana. Y ellos han tenido una cantidad de legisladores, lo único que haya funcionado el asunto. Ellos han juzgado un 39% de sus legisladores. Y han caído en proceso porque allá el asunto ha sido bien serio. Y aquí ese es uno de los peligros que tenemos. Y yo digo, Federico, que hay un daño que no se está apreciando, que quizás sea estratégicamente el más preocupante. El narco impone candidatos en base a dinero, discolay, dinero, un clientelismo, y eso está matando el idealismo de los mejores dirigentes de base de los partidos. Es decir, el desarrollo de un muchacho lleno de ideales por servirle a su país a través de su partido queda muy dañado cuando en la hora de seleccionar candidatos se impone aquel que más dinero tiene. Eso va atrofiando a los partidos y va generando un tipo de amargura y desencanto en las partes que deberíamos de esperar que mejor se desarrollen, que son los jóvenes y las jóvenes llenas de ideales, que van a trabajar por su medio, y eso se está perdiendo, y ese es un daño que no es colateral, ese no es un daño colateral, ese es un daño central. Doctor, cuando usted dice que no ha ido bien la selección de candidatos, no, porque estoy recibiendo información. Yo desde luego estoy cumpliendo cuando me llegan informaciones verosímiles, porque también se utilizan mucho malicias y se hacen acusaciones a veces excesivas, que uno no sabe qué puede haber de verdad. Porque en las riñas, en la reyerta de las candidaturas, hay gente que escribe y hace saber que fulano, que tiene esto. Hay, por ejemplo, expedientes deportados por el cumplimiento parcial de penas de drogas que puedan estar. Cuando llega algo de ese tipo, yo se lo remito a los partidos. Lo que me ha llegado, yo lo remito. Pienso, por cosas que he oído, que no me han llegado, que el asunto no ha ido tan bien como ha debido ser. Los partidos, de una forma u otra, se han acomodado a la facilidad que ofrece el dinero en campaña. Es malísimo eso. La campaña es que nos olvidamos de las enseñanzas. Las campañas tienen que hacerse en base a discursos, a programas, a ideas. Cuando tú metes la dádiva, que tiene que hacerse porque el país tiene muchas falencias y muchas debilidades, pero tú no puedes hacer eso el factor esencial para tu ser. Un partido tiene cierto ejercicio de caridad social, eso se sabe, porque hay gente que va a una manifestación y no ha comido. Y te lo confiesa y tú se lo ves en la cara que realmente no ha comido. ¿Qué tienes que hacer? Ayudarle. Humanamente tú no puedes pedirle otra cosa, pero eso no indica que venga a hacer ese tu discurso. Yo te doy eso y nada más, y vota por mí. No. Yo te estoy proponiendo cosas vitales del país, por lo que tú debes votar por nosotros. Esa es básicamente la tragedia, vamos a llamarla, que está ahí. Está por desarrollarse peligrosamente. Doctor Castillo, vamos a permitir que usted en Esferas de Poder haga una breve exposición final ya para concluir esta importantísima entrevista, este importantísimo aporte que usted hace a la ciudadanía con las orientaciones que le caracterizan. Bueno, Federico, ¿qué puedo yo expresar que no sea mi enorme complacencia de estar en Esferas de Poder, de compartir contigo este momento y estas inquietudes, y a los televidentes y seguidores del programa, animarlos a que se vayan incorporando en el estado de conciencia colectiva que necesitamos para reaccionar contra ese mal que es el mal entre males, quizás el peor. Esa acechanza que hay contra la sociedad nacional, que es delicadísima.
Muchas gracias, doctor Castillo, una vez más por habernos acompañado aquí en Esferas de Poder, donde las puertas siempre estarán abiertas para que usted, con la posición que le caracteriza, con la coherencia con que siempre ha venido planteando los distintos temas de narcotráfico y corrupción, le amplíe a la ciudadanía cosas que le interesa escuchar de la gente que tiene autoridad para hablarle de los distintos temas, como es su caso. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Hemos tenido como invitado especial al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, presidente de la Comisión Nacional de Ética y presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Aunque se nos quedó la parte política, en otra oportunidad la abordaremos con el doctor Castillo. A ustedes, amigos televidentes, Federico Méndez se despide de ustedes hasta el próximo contenido de Esferas de Poder.